Corporación Hablando por los Niños nace en el año 2013 como una iniciativa de esposos. Yo en ese entonces trabajaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacía parte del grupo de asistencia técnica, pero mi labor era apoyar los centros zonales a través de obras de teatro y actividades para los niños, niñas, adolescentes y padres de familia. Y mi esposo en ese año 2013 salió a vacaciones de retiro de la policía con 26 años de servicio. Y justamente ese año hubo un evento en Bogotá donde las regionales llevaban como las estrategias de más impacto de sus regiones. Y en ese entonces el doctor Luis Eduardo, pues que era mi jefe y pues en ese momento también sigue siendo director del ICBF, me dijo así, Anita, por un personaje que yo tengo, me dijo, Anita, prepárame por favor una presentación de Murmullos Invisibles, que es una de las estrategias que realizo, donde presento el perfil de niños, niñas y adolescentes vulnerables a las violencias dentro del hogar. Entonces yo hice la presentación, bien listo. Cuando un viernes yo estaba en una escuela familiar en Palestina, cuando me llama y me dice, Anita, necesito que empaque maletas porque necesito que vayas y presentes la estrategia en Bogotá, ¿no? Yo feliz porque eso era una oportunidad para mí, además yo todo siempre lo veo como una oportunidad. Entonces le dije, ay doctor, es que mi esposo está en vacaciones, ¿será que él me puede acompañar? Me dijo, sí, claro. Entonces, pero nosotros además teníamos que asumir los tiquetes y todo, bueno, pero yo siempre viéndolo como una oportunidad. Listo, nos fuimos para Bogotá a hacer la presentación. Y el día que llegamos, bueno, estaba pues toda la gente del ICBF, cuando las coordinadoras de la región, de los centros zonales de acá de Manizales me dijeron, bueno, ¿cuál estrategia trajo? Yo le dije, traje Murmullos. Me dijo, ay no, ¿por qué no trajiste a Anita? Que es una estrategia que se llama Sanando Sanadores, con un personaje que se llama Anita. Entonces dije, no, yo también la traje, entonces, pero necesitamos abrir un espacio para ese ejercicio. Bueno, logramos hacer la gestión y ese día logramos presentar ese ejercicio. Me dieron 20 minuticos para presentar, es un ejercicio de 2 horas, pero yo dije, yo me la tengo que jugar porque yo necesito que conozcan el trabajo. Y logramos presentar el ejercicio. Ya cuando se acabó el ejercicio, todo el mundo, no, necesitamos a Anita en el Magdalena, no sé qué, o sea, todo el mundo como pidiendo el ejercicio. Y al otro día hicimos Murmullos, entonces eso pues creó mucha expectativa, ya después regresamos. Bueno, en ese evento alguien de Bogotá me dice, bueno, ¿cómo así? O sea, los dos trabajan en bienestar. No, él es mi esposo, está en vacaciones de retiro y yo pues trabajo en bienestar como contratista. Entonces me dicen, venga, entonces ¿por qué no montan una fundación para que bienestar después los contrate? Y bueno, entonces listo, llegamos ya a Manizales, bueno, todo el mundo pues feliz, que nos ha ido súper bien. Y sí, nos asesoramos y montamos una corporación Hablando por los Niños. Porque nuestra intención de Hablando por los Niños es llevar el mensaje de lo que nos dicen los niños en las intervenciones. Entonces es como poner esa voz de los niños y llevársela a padres de familia, a adolescentes, porque o sea, nuestra excusa son los niños, pero realmente a quien debemos intervenir es a los padres de familia y a los adultos cuidadores. Entonces ahí es donde nace pues como la estrategia. Bueno, entonces ya en el 2014, bueno, ese fin de año terminamos viajando a otras regionales, pero mi esposo me acompañaba, pero bienestar no le pagaba, pero todo lo veíamos como oportunidad. Entonces estuvimos en el Magdalena, en unos municipios del Magdalena, y estuvimos también en Nariño, también en ese sector estuvimos en Pasto y otros lugares. Ya cuando al año siguiente yo le dije, bueno, necesitamos montar obras de teatro. Me decía, no, a mí póngame yo le manejo la música, yo le llevo todo, pero a mí no me pongas a actuar. Y yo, no, necesitamos actuar, necesito que me ayudes a actuar. Además, porque el doctor Luis Eduardo me dijo que la posibilidad de que Luchito se vinculara al ICBF ayude pues para hacer las estrategias, porque él vio que era importante que él también estuviera en los ejercicios. Entonces me dijo, no, al principio muy reacio, que yo cómo lo voy a poner a actuar, que él me hacía. Yo dije, no, tenemos que actuar los dos. Entonces lo que hicimos fue, yo tenía unos ahorros, porque además de que yo hacía ese trabajo en bienestar, a mí me contrataba la alcaldía, bueno, yo hacía cositas por fuera, y yo muy juiciosa, ahorrando.
Entonces cuando se llegó esa oportunidad en el 2013, yo lo que hice fue empezar a montar otras obras de teatro. En Bienestar Familiar yo ingresé en el 2007. En el 2007 y trabajé hasta el 2014 porque ya en el 2015 tomo pues la decisión de decir, bueno, ¿qué me puede pasar si me voy? Si me voy y me voy mal, puedo volver a Bienestar, además porque yo siento que había quedado con las puertas abiertas. Y regresar a Bienestar para mí no era lo peor, porque yo amo a Bienestar y le debo mucho a Bienestar. Pero mira, ya llevamos, este año vamos a cumplir ya 10 años como equipo de trabajo. Inicialmente, o sea, nosotros como organización somos 2 personas. Es mi esposo, Luis Sánchez, pensionado de la policía, y yo, Luz Nancy, psicóloga, egresada de la Universidad de Manizales. Cuando yo estaba en la adolescencia, yo pertenecía a un grupo que era un hijito de La Brecha, que se llamaba Tranvía, el grupo experimental Tranvía. Éramos un grupo de jóvenes de barrio que empezamos a hacer un proceso, porque en ese entonces como que La Brecha se había ganado como un concurso del SENA, no recuerdo muy bien cómo era el tema, y dos de integrantes de La Brecha, Henry Cardona y Luis Enrique Vargas, ellos llegaron a la comunidad, a la comuna San José, donde yo vivía. Y bueno, terminé haciendo parte como del grupo de teatro, que también duramos muchísimos años conformados, sino que ya después llegó, pues ya cada uno empezó a estudiar y el grupo pues empezó a dividir, ¿no es cierto? Y cada uno está como tomando su rumbo. Un comienzo fue muy difícil porque claro, yo traía la sombra de Bienestar Familiar. Entonces cuando yo empiezo a organizar proyectos y llevarlos a las entidades, la gente me dice, es que, o sea, tú cobras por esto. Y yo, claro, porque ya vivo de esto. Al principio fue muy complejo, aún sigue siendo complejo, pero siento que en ese entonces sí era mucho más complejo, porque la gente, claro, como llegaban las solicitudes al ICF y yo iba, pues no se cobraba nada, y al lugar que fuera, ya había que cobrar por lo que haciendo. Bueno, la creación de las obras ha sido como desde las experiencias de los niños y de los adolescentes, de los papás, como buscando como esas necesidades de la población. Entonces cuando empiezo a escuchar situaciones de los niños, porque a mí me inspiran las historias tristes, me inspiran muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con eso tan duro y tan triste para los niños? Entonces lo que hago es montar la puesta en escena y llevar a la comunidad. Y lo que hago es intervenir a la comunidad. Después de la puesta en escena, lo que hacemos es intervenir la comunidad. Siempre como trabajando como desde la pedagogía emocional, trabajando mucho desde la salud mental, porque siento que eso es lo que necesita la población. Y también llegando a las comunidades a través de escuelas familiares, llegando, que yo sé que es el mismo discurso que de pronto nosotros como psicólogos lo hacemos en las instituciones, pero de otra manera, y siento que de esa manera es más efectiva, porque el papá, la mamá se lleva en el recuerdo de pronto esa cena, y además porque la podemos hablar, entonces siento que es mucho más poderosa. Es muy poderoso el poder ser psicóloga y poder llevar, además porque sé que soy una mujer muy sensible a esas temáticas, porque igual también de niña seguramente de lo que yo hago habla también mi historia, ¿no es cierto? Porque yo también tuve dificultades de niña con mi familia. Entonces yo siento que esas cosas también me han permitido primero sanar como mujer, como niña, como mamá, y también me ha permitido llevar esos montajes a otros que con los proyectos que hemos ido ganándonos, pues eso también nos ha permitido con nuestros honorarios comprar el material que requerimos. Tenemos todo el montaje de cada obra de teatro, tenemos sus luces, la música, también hemos intentado buscar quién nos haga la música a nuestras puestas en escena. Sí, yo creo que ha sido un trabajo de mucha perseverancia y de mucho amor. Primero, yo creo que es mucha pasión por lo que se hace, y creo enormemente en este tipo de estrategias. Creo que el arte es maravilloso y creo que es la mejor manera para llegarle a la comunidad, porque yo sé que es muy importante el discurso, claro que sí, es muy importante el discurso, pero si llegamos con otras estrategias seguramente va a ser mucho más fácil. Bueno, tenemos 17 puestas en escena, contando con las que inicié, pues, y cuando estaba pues en Bienestar.
Todas enmarcadas como en estas problemáticas, en violencia sexual, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, sentido de vida. Bueno, son 17 montajes, que hay unas que ya pues las tengo ahí, no se mueven, y otras que también sí se mueven. De esas 17 puestas en escena, 3 obras de teatro la tenemos en alianza con Estudios Animeco, que es un grupo de jóvenes que hacen animación acá en Manizales. Con ellos tenemos 3 obras, que son una que se llama No es un gato perdido, que es para trabajar sentido de vida. Tenemos otra que se llama Los Inquilinos, que es una obra de teatro para trabajar prevención de embarazo en adolescentes. Y tenemos otra que se llama Juan por 8, ¿no es? Con esta última puesta en escena, ellos se ganaron un premio y vamos a sacar un cortometraje de Juan por 8. El balance ha sido muy positivo y siento que hemos sido también muy afortunados con nuestro trabajo. Hemos tenido la oportunidad de llegar a un poco más de 100 municipios, veredas, corregimientos del país. Hemos tenido la oportunidad de hacer este trabajo en el Magdalena, hemos estado en 14 municipios del Magdalena, hemos estado en La Guajira, hemos estado en Montería, Cundinamarca, Boyacá, El Quindío, Risaralda, Caldas. Hemos recorrido varios lugares del país haciendo el trabajo. Hemos llegado a un promedio de 240.000 personas, niños, niñas, adolescentes, cuidadores, contando pues también como desde la experiencia que he tenido desde Bienestar, porque yo he sido como muy juiciosa en ir llevando como ese, no de pronto en un número de funciones, pero sí el número de participantes, y hemos llegado como a ese número de personas. Y en el 2000, cuando yo ingreso al ICBF, estando en el ICBF, en el 2008 yo tuve la oportunidad de presentarme en un congreso. Es más, en el 2007 yo me presenté a un congreso de la Red Afecto, que lo maneja la doctora Isabel Cuadros, con una estrategia que se llama Sanando Sanadores, que es con el personaje de Anita. Lo presenté en un congreso y de ahí empezó a abrírseme pues como las puertas, y el año siguiente, en el 2008, tuve la oportunidad de ir a Ecuador a llevar 2 estrategias. Iba también como de la mano del doctor Carlos Alberto Montoya, que también estuvo en el congreso y que también él me abrió esa puerta, y estuvimos en Ecuador. Y en el 2010, 11 y 12, al doctor Carlos Alberto Montoya le hicieron una invitación para un congreso en Guatemala, de una organización que se llama CONAGMI, y él no pudo ir en el 2010, entonces él me recomendó y yo terminé yendo. Y bueno, entonces 2010, 11 y 12, o sea, porque los 2 años siguientes me volvieron a llamar y estuvimos haciendo el trabajo. Y en el 2020 íbamos a ir también otra vez a Guatemala, y por el tema de la pandemia pues no se pudo ir, pero hicimos un trabajo con el equipo de trabajo virtual. Hicimos una capacitación virtual con los colaboradores de CONAGMI. Y bueno, y en el 2017 un compañero de la ruta del teatro, Daniel Carvajal, que él tiene el tema de tiene un festival de monólogos, nos invitó con una puesta en escena que tenemos, y nos vio alguien de México, y también nos terminaron llevando a un festival en el 2017 a presentar Murmullos Invisibles. Es como les digo, o sea, mira que hemos podido recorrer como muchos territorios con nuestro trabajo. Y ya en el 2017 ya lo que sí pasó fue que empezamos como a crear otros que no sean solo las obras de teatro, porque también me lo pidieron, que podía más ofrecer además de las obras de teatro. Todos los días estamos pensando en cosas, en innovar. Creo que nunca va a ser suficiente lo que uno hace. Siempre, yo creo que ahorita, cuando uno escucha que por qué tanta violencia sexual, que por qué tanto consumo, precisamente yo pienso que lo que hacemos las instituciones, porque creo que no solo hablando por los niños, somos todos quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, desde cualquier área, ¿no es cierto? Desde cualquier área. Gracias a ese trabajo es que la gente ya se atreve a denunciar, los papás ya piden ayuda, los muchachos ya piden ayuda. O sea, esto no es un trabajo de una sola organización, nosotros somos todos, y yo creo que todos hemos puesto el granito de arena. Entonces yo creo
que es gracias al trabajo de las instituciones que se va visibilizando toda esta situación. Es más, yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta todo lo que pasa al interior de los hogares, que debería ser el lugar más seguro de los niños y las niñas, pero nos damos cuenta que no es el lugar más seguro de los niños y las niñas. Entonces yo creo que nunca va a ser suficiente. Entonces seguir trabajando, seguir innovando y bueno, y ojalá pudiéramos llegar a otros territorios, a muchos territorios con este tipo de mensajes. Vuelvo y repito, nunca va a ser suficiente. Hay mucho por hacer. Siento que los niños, los adolescentes, los papás son muy generosos, o sea, las comunidades son muy generosas. La gente sí necesita escuchar y ver otras cosas diferentes, aunque sea el mismo discurso, pero diferente. Qué mejor manera de hacer una escuela familiar, no solamente desde el discurso, sino que la gente se pueda sonreír, pero que también se emocione, que la gente pueda llorar, que la gente se pueda parar y decirle a su hijo cuánto lo ama. Hemos tenido espacios como esos, donde un papá se para al frente de todo el auditorio a pedirle perdón a su hijo porque como padres hemos fallado, o qué tan emocionante también es ver un adolescente que también reconoce delante su grupo de pares y otros padres de familia, reconocer que su papá es maravilloso y que de verdad, que, o sea, que él como hijo no ha visto más allá de lo que puede ver de su papá. Entonces creo que esos espacios son maravillosos para cualquier comunidad, que para mí es la mejor estrategia para llegarle a la comunidad. El arte, independiente de que sea teatro, música, danza, es desde ahí donde debemos de llegar y movilizar. Yo siento que sí necesitamos más líderes sensibles a estas temáticas, porque yo creo que los líderes necesitan mostrar. Entonces yo necesito mostrar que se hizo el parque, que se hizo la cancha, que se hizo la carretera. Y creo que de pronto para este tipo de proyectos los recursos son más pocos, y yo creo que deberían apostarle más al arte, porque yo creo que es desde ahí cuando tenemos unos estudiantes, unos niños, niñas, papás con una inteligencia emocional más adecuada, seguramente las cosas pueden funcionar mejor. Cómo llegarle al niño que sabemos que no desayunó, pero si llegamos con un tipo de ejercicios como estos, donde de pronto los niños logran decirnos que yo no desayuné esta mañana, y bueno, cómo gestionamos ese desayuno de esa mañana o adelantarle el refrigerio, bueno, cómo hacerlo. Yo creo que es la mejor manera, y es desde el arte definitivamente, no desde el discurso solamente, sino también desde el arte. Nuestro trabajo es en la comunidad, es en los colegios, en los barrios, en las casas de cultura. Ahí es donde nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo. Tenemos componente terapéutico teatral, que son las puestas en escena. Tenemos un componente artístico, que ese siempre nos lo desarrolla un profesional en artes, licenciado en artes escénicas. Tenemos otro componente que es componente tecnológico, donde también trabajamos todo lo que tiene que ver con prevención de redes sociales y todo este cuento. Un componente familiar es escuelas de padres, solo papás, sin niños. Y tenemos otro componente que hemos estado como fortaleciendo en los proyectos, y es virtuales, a través de los WhatsApp, enviarle información a los padres de familia con relación a las temáticas que necesiten. Esos son como los componentes que hemos ido formando y fortaleciendo, y eso siempre los vinculamos cuando de pronto en un proyecto hay un recurso que yo pueda contratar a otras personas. En el transcurso de nuestros procesos, creo que hemos podido vincular a nuestros proyectos unos 80 profesionales en diferentes procesos.